de cómo debemos de ser para con el Señor, de cómo debemos de servirle. Tenemos ciertamente en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad, a toda la justicia. Pero los hombres que vivieron antes de la ley, que fueron antes de la ley de Dios dada a Moisés en tablas de piedra, no tenían al Espíritu Santo. Habían algunos de ellos que quizás hasta ni conocían lo que era el Espíritu Santo. Y podemos ver que aún hasta después del recibimiento del Espíritu en Pentecostés, habían discípulos que se habían bautizado en el bautismo de Juan, que tenían desconocimiento de lo que era el Espíritu Santo. Muchos de nosotros podíamos preguntarnos, pero ¿por qué no tenían conocimiento si esta gente tenían que haber escuchado acerca de lo acontecido en Pentecostés, de lo que Dios había hecho con los apóstoles? Porque para ellos recibir el evangelio por medio de los siervos de Cristo, estos ciertamente tenían que estar llenos del respaldo, de la autoridad y de la unción del Espíritu Santo, para traer convencimiento a la vida de todos los incrédulos que había en aquella época. Maravilloso. Y ciertamente, analizando la vida de este hombre llamado Enoc, dice la Biblia, y la Biblia redacta que este hombre caminó 300 años de su vida con Dios. Estamos hablando que esto abarcaría la mayoría de edad de todos los que estamos aquí. Él vivió 600 años de su vida desconociendo quién era el Dios que más adelante iba a conocer. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Dios, la Biblia no especifica cómo fue que él conoció a Dios o qué fue lo que sucedió para que él tuviese esa cercanía con el Señor. Porque caminar para Dios o caminar con Dios no implica cargar la Biblia bajo un brazo. Amén, no implica conocer la Escritura. No implica hablar en lengua. No implica tener don de sanidad. No implica tener aún hasta manifestación del Espíritu. Aleluya. Porque en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, dijo Cristo, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Amén, Entonces, gloria a Dios. ¿cómo esta gente recibieron estos dones y el Señor aún declara que no los conoce? Porque para ellos recibir este tipo de autoridad, Dios se la tuvo que haber entregado. En algún punto del tiempo ellos tuvieron que haber conocido a Dios y Dios los tuvo que haber conocido a ellos. Lo más sorprendente es que Dios no necesita verte para conocerte. El Señor, antes de que tú nacieras, ya Él sabía lo que tú ibas a hacer. ¡Aleluya! Ya Él sabía cómo tú te ibas a llamar. Ya Él sabía los propósitos que tenía establecido para ti. Pero cuando hablamos acerca de la vida de Enoc, el escritor a los hebreos nos da un pequeño relato acerca del testimonio que él recibe del cielo. No había gente a su alrededor que pudieran justificar las obras de piedad que él estaba haciendo, pero había un Dios en los cielos que todo lo veía, que daba testimonio de su siervo. Me imagino que cuando Moisés estaba escribiendo el libro de Génesis, el Señor le dijo: habla acerca de Enoc. Yo estoy seguro que Moisés no sabía quién era este hombre, pero Dios le estaba detallando acerca de su vida. Así como Jabes fue un hombre que fue ilustre entre sus hermanos, fue escogido entre sus hermanos, y aunque era una persona que para aquel tiempo no era conocida, quizás estaba en el anonimato, solamente por la forma en la cual él le ora a Dios, el Señor lo integra en la Escritura y nos muestra a nosotros como un ejemplo de cómo debemos de postrarnos ante la presencia de Dios antes de pedir una bendición. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuál debe de ser nuestra disposición después de haber recibido la bendición que Dios nos da? Porque este hombre llamado Jabes, cuando le pide la bendición a Dios, le dice: pero que no me dañe. ¿Cuántos de nosotros le pedimos bendición, pero nunca le pedimos a Dios que guarde nuestro corazón? ¿Cierto? Porque habemos muchos que experimentamos descuido durante el transcurso del camino. Se nos olvida que hay una salvación que debemos de cuidar. Hay una intimidad con Dios que debemos de tener constantemente. Que esto no se trata de tener una participación en un templo, que esto no se trata de predicar bonito, que esto no se trata de conocer la Biblia y de meterse a profundidad. Esto se trata de que tú conozcas al Dios con el que tú estás caminando. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! La multitud que seguía a Cristo lo seguía por los beneficios, pero no quería tener una relación con Él. ¡Aleluya! Hay gente que han tomado el evangelio como una religión. Por eso me sorprende
Cuando yo a veces le predico a la gente y me dicen, a mí no me hables de religión, y yo le digo, pero es que yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de Cristo. Y Gloria Cristo a no Dios. es una religión, Cristo es una persona a la Gloria que tú a te Jesús. tienes que allegar. Cristo es una Aleluya. persona con la que tú tienes que tener una relación íntima. ¿Cuántos adoran la gloria? ¡Vive! Pero como la gente lo que sirve es a tradiciones de hombre, a religiones establecidas por conceptos humanos, por eso es que piensan que todas son iguales. Pero el evangelio que nosotros conocimos, que es la verdad que hace libre, la verdad de la cual le habló Cristo a sus discípulos, diciéndole, ¿qué pensáis vosotros que yo soy? Y ellos se turbaron, no sabían qué responder, y comenzaron a hablarle acerca de la opinión de los demás hombres. Así como Pilato, cuando tiene a Cristo cerca, le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero se le había olvidado que Cristo en una ocasión había dicho, yo soy el camino. Él se identifica a sí mismo Gloria como a el Jesús. camino, como la verdad y como la vida. ¿Cuántos adoran la gloria? ¡Gloria a Dios! En la oración sacerdotal, Él le dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, haciendo referencia a las sagradas escrituras que había en aquella época, que era la Torá o el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Cristo le hace la pregunta a sus discípulos, ellos sin tener conocimiento acerca de quién era la persona de Cristo, y esto podría sorprender a cualquiera, y muchos podrían decir, pero ¿cómo es posible de que esta gente caminaba con Cristo y no sabía quién él era? Mira, mi hermano, de la igual manera que hay muchos dentro del evangelio que llevan años, llevan hasta 10, 20 años y todavía no han conocido a Dios. Había muchos dentro de la iglesia de Corintios que tenían nombre de que vivían, que tenían dones, que tenían profecía, que hablaban mucha lengua, pero Pablo le dijo, para vergüenza de vosotros digo que hay muchos entre vosotros que no conocen a Dios. Y estamos hablando que cuando Pablo le escribe esto, habían pasado 3 años de que esa obra había sido levantada. Gloria a Jesús. Y no había sido fundada en conocimientos de hombre, sino en el poder del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu era el que se iba a encargar de alumbrarles en los ojos del entendimiento a esta gente, para que anduvieran mirando al invisible, para que supieran al Dios a quien ellos le servían. Aleluya. Pero había muchos que tenían desconocimiento de quién era Dios, y estaban tomando participación, y estaban participando de la Santa Cena, y se jactaban de que tenían dones, y se jactaban de que hacían obras, y se jactaban de que tenían sabiduría. Pero Pablo, por eso es que le dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero esto no se trata simplemente de hablar lengua, esto se trata de que tú tengas una comunión con Dios. Porque de qué sirve que seamos heraldos y al final vengamos a ser descalificados de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Porque el que tú ciertamente seas aprobado por los hombres, no quiere decir que eres acepto delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, Cristo le dice, ¿quién piensan vosotros que yo soy? Y ellos le dicen, no, la gente dice que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Isaías o alguno de los demás profetas. Y Cristo le dice, pero ¿qué pensáis vosotros que yo soy? Cristo no le estaba preguntando por la opinión de la gente, Cristo le estaba preguntando por la opinión de ellos. Él los estaba probando. Amén. Hay momentos donde Dios nos detiene en el camino para hacernos una pregunta. ¿Tú me conoces? Aleluya. En una ocasión, mientras yo estaba predicando en un live, una muchacha me hizo esta pregunta que me quebrantó. Sí, amén. Ella me dijo, ¿qué es Dios para ti? Tremendo. Parece ser una pregunta corta y sencilla, pero cuando usted se pone a meditar en esa pregunta, uno dice, ¿qué es Dios para mí aparte de ser mi Dios? Aleluya. ¿Qué es Dios para usted aparte de ser su Dios? Para mí Dios es todo. Dios es mi guiador, Dios es mi fortaleza, Dios es mi refugio, Dios es mi ¡Gloria a salvación. Dios! Todo lo que abarca la vida del hombre, ese debe de ser Dios para ti. ¿Cuántos adoran la ¡Vive! gloria? Por eso tenemos a gente prometiéndole darle su corazón a otras personas, pero no le entregan su corazón a Cristo. En vez de estar rogándole amor al mundo, en vez de estar rogándole amor a personas que viven en desesperanza, a gente que viven con el autoestima por el piso, usted debe de rogarle a Dios para que Dios lo llene, para que Dios lo permee, Amén. para que Dios establezca el dominio, para que Dios establezca el gobierno, para que Dios establezca el poder del amor en su vida. Aleluya.
Gloria a Dios. Porque hay gente que no tienen amor y andan por ahí predicando como si nada. Amén. Hay gente que tienen amor, dicen tener amor. Y usted lo ve haciendo cuanta cosa. Pero cuando usted va a la profundidad y examina el estilo de vida que ellos están viviendo y cómo se conducen hacia los demás, usted se da cuenta que no tienen amor nada. Amén. Porque el que dice que ama a Dios pero aborrece a su prójimo que tiene a su lado no ama a nadie. Amén, No se aleluya. ama ni a sí mismo. Porque el que se ama a sí mismo sabe sanar. El que se ama a sí mismo sabe perdonar cuando alguien le ofende. Por eso es que el apóstol Santiago dijo que nosotros tenemos entre nuestros miembros un miembro muy pequeño que se llama la lengua, en la cual está la potestad de la vida y la potestad de la muerte. Y todo aquel que la ama comerá del fruto de ella. Usted tiene que tener mucho cuidado con las palabras que pronuncia por su boca. El apóstol Pablo le dice a los romanos: bendecid y no maldigáis. Había una costumbre en medio del pueblo romano que cuando se levantara, ya fuera alguien a ofenderlo, incluyendo no solamente a los hermanos de una congregación o a los apartados o a los inconversos, aún hasta las autoridades superiores. Por eso Pablo le dice: sométase pues cada uno a las autoridades superiores. Habían cristianos que no estaban respetando las leyes terrenales. Habían cristianos que estaban maldiciendo aún a los políticos de aquella época, a los reyes, a los gobernantes que había. Y Pablo le dice: no maldigáis a ningún hombre, sino más bien bendecidlo. ¿Cuántos adoran la gloria? Amén. O sea, Gloria que a Dios. nosotros debemos de cambiar nuestro lenguaje cuando cambiamos de estilo de vida. Gloria a Antes, Dios. cuando estábamos afuera, hablábamos improperios, profesábamos palabras deshonestas, pero una vez llegamos al evangelio de la verdad, nuestro lenguaje debe de cambiar, porque es imposible decir que cambiamos de Dios, pero no cambiamos de lenguaje, pero ¡Aleluya! no cambiamos de actitud, pero no cambiamos de carácter. ¿Cuántos adoran la gloria de Gloria a Dios? Dios. Aleluya. El cristiano debe de tener palabras de bendición en su boca. Amén, amén. ¿Usted está escuchando lo que le dije? Amén. El cristiano debe de tener palabras de bendición y no de maldición a su boca. Gloria a Jesús. Mira lo que le pasó a Balaam por querer maldecir al pueblo de Dios. La maldición que él estaba arrojando, Dios la tornó en bendición. Eso debe de fluir, eso debe de proceder de los labios de un cristiano. Amén, amén. Gloria a Pero hoy Dios. tenemos a gente con lenguajes obscenos dentro de la iglesia. Hoy tenemos a personas que son capaces de hablar cosas incoherentes, cosas que no edifican, cosas que no proceden del corazón de Dios. Por eso el salmista le dijo al Señor en uno de los salmos: pon guarda a mi boca. Él está diciendo: manda a alguien para que cuide la puerta de mis labios. O sea que usted tiene, o se supone que como cristiano tenga alguien que le ponga freno a su boca. Ese es el poder del dominio propio Gloria que a usted Jesús. recibe cuando tiene al Espíritu Santo. Aleluya. Que es capaz no solamente de refrenar su lengua, sino de controlar todo su cuerpo. ¿Cuántos adoran la ¡Vive! gloria? Y rendirlo a tal punto que lo doblegue a la potestad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hay gente que siempre se está arrepintiendo porque cuando habla, como dice el hermano Sacul, mete las patas. Pero si usted sigue arrepintiéndose de lo mismo, entonces ¿cuál es el resultado positivo que va a dar para Dios? ¿Cuándo es que va a cambiar? ¿Cuándo es que usted va a cambiar de mentalidad? Porque para que cambie tu lenguaje, primero tienes que limpiar tu corazón. Porque nuestra boca no solamente proclama nuestros sentimientos, sino que también está ligada a nuestra alma. Cristo dijo: por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás justificado. O sea que aún lo que tú hables en el día del juicio será tomado en cuenta delante de la presencia de Dios. O sea que de lo que tú hables también depende tu salvación. Amén. Gracias, Padre. Tu salvación depende de lo que tú hables. Sí, Si Señor. tú hablas, y esto va a sonar fuerte, pero lo voy a decir: si usted habla estupideces, Santo. ¿usted se cree que usted va a recibir alguna bendición de parte de Dios? Cuando dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Enoc era un hombre que no tenía personas a su alrededor para contemplar lo que él hacía. Mas sin embargo Dios estaba ahí con él y le dijo a Moisés: escribe acerca de Enoc y di que este hombre fue traspuesto por mí para no ver muerte. Pero antes de ser traspuesto, yo doy testimonio de que él caminó conmigo. ¿Cuántos adoran la Gloria a gloria? Dios, Y si hay aleluya. algo que el creyente debe de procurar, es que mientras estemos en vida sobre la faz de la
tierra, debemos de caminar arreguindados de la mano de Dios. Debemos de aprender a depender totalmente del llamado de Dios. Hay gente que dice, yo dependo de la fe, pero se pasan pidiéndole a todo el mundo. Yo dependo de la fe, pero cuentan con los hombres. Yo dependo de la fe, pero andan buscando que otros lo justifiquen. No, el que depende realmente de la fe camina aunque no vea. El que depende de la fe marcha aunque vea lo contrario. Aunque todo el mundo esté en su contra, él sabe quién lo ha llamado, para qué lo ha llamado y con el fin con el cual fue llamado. ¿Cuántos adoran la gloria? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y por eso dice la Biblia que este hombre no fue traspuesto, él experimentó lo que nosotros vamos a ver, el arrebatamiento de la iglesia. Y fue traspuesto para nunca morir. Tremendo. Para que usted vea el nivel de intimidad que tenía este hombre con Dios. A tal punto que Dios dijo, no vas a ver la muerte. Maravilloso. Lo mismo que hizo con Elías. Hombres que inspiraron porque fueron hombres de fe. Hombres que recibieron autoridad del cielo. Elías fue un hombre que tenía la capacidad de pedir que del cielo bajara fuego y que consumiera medio mundo. Por eso cuando los 50 se le acercan y le dicen, el rey quiere que tú vayas a donde él con arrogancia y prepotencia, él le decía, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos ustedes. Así es. Y dice que fuego del cielo bajaba y los consumía. Tremendo. Para que usted vea el nivel de intimidad que tenía Elías con Dios. Y sus oraciones eran fervientes. No hace una diferencia entre usted y yo, porque dice que él era un hombre sujeto a pasiones. Usted y yo estamos sujetos a pasiones. Amén. Pero tenemos que saber doblegarla. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que darle muerte a nuestra carne. Tenemos que morir a nuestras pasiones para que Cristo viva en nosotros. Y no seas tú ni yo los que tomemos control y decisiones de nuestra propia vida, sino que sea Dios el que nos dirija. Por eso es que usted tiene que contar con Dios para todo. Gracias, Es más, Dios. cuando usted vaya a salir de su casa a comprar algo a la tienda, tú le tienes que decir, Señor, en tus manos encomiendo mi camino, porque yo no sé lo que me pueda acaparar en el futuro. Yo no sé lo que pueda pasar más adelante. Si puede venir un accidente, si el diablo envía a alguien para que trate de acabar mi vida. Y cuando usted encomienda su camino, cuando usted encomienda su día delante de Dios, todo le sale bien. Amén, amén, gloria a Dios. Levántase un día sin orar y no encomienda su día a Dios. Yo le voy a asegurar que ese día va a ser el peor día de su vida. Cierto. Va a sentir que todo le va a ir mal. Va a sentir que el mundo le está cayendo encima. Pero cuando usted encomienda su día a Dios, usted se siente tan relajado. Amén, gloria a Dios. Que nada le puede quitar la comunión. Aleluya. Que nada puede apartarlo de la sincera fidelidad a Cristo. Pero eso es cuando usted vive una vida de rodillas. Cuando usted vive una vida comunicándose con Dios. Cuando se aleja de lo que lo contamina. Cuando guarda su corazón para que su corazón no se llene de resentimiento, de raíces de amargura y de un corazón malo de incredulidad que hace que tú te apartes de Dios. Pero cuando examinamos la vida de Enoc, este hombre fue traspuesto. Pero ¿para qué fue traspuesto? Para nunca ver muerte. ¿Y para qué Dios lo estaba traspusiendo? Para que él no viera muerte. Porque dice la Biblia que recibió testimonio de parte de Dios de que había caminado con él. ¿Será que ese mismo testimonio usted puede recibirlo de Dios? ¿Será que Dios puede decir lo mismo de ti? ¿Será que Dios puede decir lo mismo de mí? Que caminamos agarrados de la mano de él. ¿O será que Dios está diciendo, esta gente son unos rebeldes, esta gente son unos cabezones, son unos contumaces, que yo tengo que estar tratando de 20.000 formas con ellos y ni aún así acaban de arreglarse? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Porque la persona contumaz es aquella que piensa que siempre tiene la razón. El pueblo de Israel era un pueblo tan rebelde, tan duro de servir e incircunciso de corazón, que en una ocasión le dijo a Dios, tus caminos son corruptos, tus caminos están torcidos. Y el Señor le dijo, no son mis caminos los que están torcidos, sino vuestros caminos, porque yo no he cambiado con ustedes. Ustedes me cambiaron a mí por vuestros ídolos, me cambiaron a mí por vuestros lugares altos, donde sacrifican vuestros hijos y los hacen pasar por el fuego. ¿Cuántos ¡Aleluya! De Jehová? Por eso es que él le dijo en Jeremías, porque ellos hicieron pasar sus hijos por el fuego, sacrificándolos a Moloco, cosa que yo no había mandado ni me había llegado el pensamiento. ¡Vive! Gracias, Señor. Decimos caminar con Dios, pero hacemos las cosas al revés. Santo. Cierto.
Decimos caminar con Dios, pero siempre nos estamos arrepintiendo ¿de qué? Señor, perdóname que no estoy haciendo tu voluntad, pero se supone que ya tú la estés haciendo. Amén, amén. ¿Acaso esa no es la oración de muchos de nosotros? Perdóname, Dios, que te soy infiel, pero de cada rato vas a seguir con lo mismo. Entonces tú lo que tienes es una práctica de pecado. Tú lo que tienes es un juego con Dios. Ahora, no es lo mismo que mientras más tú te acerques a Dios, más pecador te vas a sentir. Y usted diría, ¿cómo? ¿Cómo si yo me acerco más ante Dios yo me voy a sentir más pecador? Porque más cerca que tú estés de su santidad, más el Señor va a ir descubriendo tus impurezas, lo que tú cargas por dentro, la suciedad. Pero ¿qué debe de hacer una persona? Porque esto yo lo testificaba en una ocasión y lo decía, que el que se limpia, no está limpio la persona que se limpia más, sino la que se ensucia menos. ¿Cuántos adoran la gloria? Porque hay gente que vive en la vida limpiándose, pero se limpia hoy y ya mañana se ensucia. Pero si tú te guardas de toda suciedad, no vas a tener necesidad de andarte limpiando constantemente. Por eso es que Pablo podía decir, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de que yo no miento, y el Espíritu Santo me es testigo. ¿Cuántos adoran la gloria? ¡Gloria! Dios, desde mis antepasados yo he servido a Dios con limpia conciencia. Qué lindo, ¿Será que usted Jesús. puede decir lo mismo, que sirve a Dios con limpia conciencia? Dios mío, Jehová. Que no tiene pensamientos macabros, que a veces el diablo no se le mete y lo quiere usar como una cizaña. ¿Podrá decir usted lo mismo? Santo Jehová. Gloria a Jesús. ¿Será que usted podrá decir, yo no soy una persona mentirosa? ¿Será que usted podrá decir, yo soy una persona que agrado a Dios? Como lo dijo Pablo, como lo dijeron los demás apóstoles. Gloria a Dios. Que eran gente a los cuales llamaban los santos de la iglesia primitiva. ¿Por qué le llamaban los santos? No porque lo habían alcanzado en su carne, porque el apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado, o que ya sea perfecto, o que ya esté completo, sino que una cosa hago, yo prosigo dejando todo ciertamente lo que quedó atrás. Aleluya. O sea, es imposible que en este cuerpo mortal usted alcance la perfección en toda su totalidad. Ahora, cuando Cristo, nuestra gloria, se manifieste y esto corruptible se vista de incorruptibilidad, ahí vamos a ver la perfección y la santidad de Dios reflejada a través de nuestro cuerpo, no de cuerpos mortales, sino de cuerpos glorificados. Vista de incorruptibilidad, ahí vamos a ver la perfección y la santidad de Dios reflejada a través de nuestro cuerpo, no de cuerpos mortales, sino de cuerpos glorificados. Eso es que Pablo dijo que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora bien, el que tiene la mente de Cristo, porque para tener la mente de Cristo no hay que llegar para el cielo, para tener la mente de Cristo hay que estar lleno del Espíritu Santo. Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. O sea que lo que el Espíritu Santo recibe de Cristo es lo que te va a transmitir a ti. Pero ¿cuándo te lo transmite? Cuando tú eres una persona que caminas con Dios, que cuentas con Dios, que presentas tus propósitos a Dios y le dices, Señor, yo quiero hacer esto, pero tú me vas a dirigir en cuanto a lo que yo debo de hacer, no como yo lo quiero hacer, sino como tú lo quieras hacer. Gloria a Dios. Porque a veces estamos como Elías, Dios nos usa para hacer otras cosas, pero en el momento del peligro, en el momento donde nos encontramos entre la espada y la pared, ahí salimos corriendo a lugares donde Dios no nos ha mandado. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¡Aleluya! Por eso vemos que el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elí? En pocas palabras le estaba diciendo, yo no te mandé para aquí. Así es. Yo no te mandé. Enoc no era de ese tipo de persona. Enoc era del tipo de persona como Moisés, que él dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Moisés estaba asegurando que a donde Dios fuera, él caminara adelante, que él caminara detrás de Dios. Por eso es que usted tiene que procurar no adelantarse a los planes y a los propósitos de Dios, no, sino permitir que Dios vaya al frente, creando el camino para ti, para que usted siga sus pisadas. Por eso Pedro dijo, porque ejemplo nos dejó, para que sigamos sus pisadas. Ya las pisadas están puestas en tierra, usted las conoce y sabe que los rastros de sus pisadas están escritos en este libro, pero usted tiene que tomar la decisión de ponerse los pantalones en su sitio y la falda en su sitio y de esforzarse siendo un hombre y una mujer de Dios valiente para pelear como se debe, para correr legítimamente esta carrera
te asedia para que el diablo no te confunda y no caigas en el lazo de la tentación. Amén. Gloria a Dios. Cristo. Gloria al Señor. Ahora, para ya ir terminando, hermano. Este hombre no, al igual que muchos cristianos, no vio muerte. Y usted diga, ¿cómo es eso? Sí. Hubieron muchas personas que aún hasta después de la muerte recibieron vida. Porque nosotros pensamos que todo se acaba cuando nuestro cuerpo mortal se desvanece. Así es. ¿No? Por eso es que a veces yo me río cuando escucho a personas decir, pero esa persona ya está muerta. Perdóname, si era un cristiano, no está muerto, está en descanso. Amén. Le da la gloria. Gloria a Dios. Él no está muerto, él está descansando. Lo que murió fue su carne, pero en el espíritu vive según Dios. ¿Cuántos adoran la gloria? Gloria a Dios. En el espíritu él está en la presencia de Dios, en el paraíso de Dios. Porque todos los que morían en la antigüedad eran traspuestos por los ángeles al seno de Abraham. Ahora bien, cuando Cristo llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres, por eso es que Pablo dice que el mismo que descendió a las partes más bajas del infierno fue el mismo también que subió y llevó cautiva la cautividad que estaba diciendo. Sacó de ese lugar a todos los que estaban allí y traspuso el seno de Abraham hacia el cielo, hacia el paraíso de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en Gloria a esta hora? Jesús. Aleluya. Él vive. Maravilloso Jesús. Para que nosotros no tuviéramos nada que ver con el reino de las tinieblas. Porque había un grande mural que hacía diferencia entre los que estaban en el seno y los que estaban en el infierno. O sea que los gritos que estaban en el infierno se escuchaban en el seno. Por eso vemos al rico diciendo, Padre Abraham, hasta una conversación se tenía entre los que estaban en el seno y los que estaban en el infierno. Conversaciones. Y el Padre Abraham, mire, por eso es que me da a entender que nosotros no vamos a perder conciencia cuando estemos en el cielo. Hay gente que dice, cuando usted vaya al cielo, Dios le va a transformar su mente y lo que usted sabía aquí en la tierra no lo va a conocer en el cielo. Usted está muy equivocado. Porque Abraham sabía acerca de lo que pasaba en la tierra. Por eso es que le dice a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quién le dijo a Abraham acerca de Moisés? Si para el tiempo que Abraham existía, Moisés ni siquiera había nacido. Póngase a pensar eso. ¿Cómo sabía Abraham acerca de Moisés? Ellos estaban al tanto de todo lo que sucedía en la tierra. Por eso Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos. ¿Cuántos adoran la gloria? Pero Dios, para hacer una diferencia entre los que estaban en tormento a los que servían a Dios, tuvo que sacarlos de ese lugar. Y dentro de los que estaban allí en ese seno de Abraham también se encontraba Enoc, que había sido traspuesto por Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Ahora, si usted y yo queremos ser traspuestos por Dios, en el día del arrebatamiento tenemos que caminar con Él. Tenemos que aprender sus maneras. Tenemos que aprender las costumbres del cielo. Tenemos que despojarnos de lo terrenal, de lo material. Tenemos que renunciar a nuestros propios deseos. Hay una cruz que tenemos que cargar. Hay unas peticiones que Dios nos ha puesto de acuerdo a su palabra, con las cuales nosotros tenemos que cumplir. ¿Cuál es una de ellas? Cristo dijo que el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Cristo viene. Cristo demanda perseverancia de su pueblo. Así es. Pero ¿cómo puedo yo perseverar si no conozco a Dios? Terrible. Si el que me hace perseverar es Dios por su espíritu. Porque por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Sin el Espíritu Santo usted y yo somos nada. Somos un cero a la izquierda. Somos gente vulnerable. Amén. Santo. Somos personas injustas y llenas de pecado y de maldad. Amén. El que nos limpia de todas las iniquidades y transgresiones es el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que usted se da cuenta que a veces cometemos errores garrafales y cuando nos arrepentimos sentimos al Espíritu Santo desarraigando de nosotros lo que no sirve, rompiendo cadenas, Amén. yugos siendo destruidos, aún hasta vendas siendo quitadas de nuestros ojos. Hay momentos donde uno en el pasado hizo cosas que cuando uno la ve ahora, en donde uno se encuentra, dice, a la verdad que en ese momento yo me encontraba ciego y Dios tuvo que permitir que yo pasara por eso para que abriera los ojos y me diera cuenta de que yo estaba mal, de que no estaba pensando, porque a veces a todo le queremos poner el sello de que es de Dios, y cuando nosotros le ponemos a todo el sello de que es de Dios, lo hacemos sin dirección de Dios, sin contar con Dios, y cuando nos va mal le queremos echar la culpa a todo el mundo. No, hay que aprender a ser
decisiones que tomamos, pero para que no fracasemos ni caigamos en el camino, hay un Dios con el cual tenemos que hablar. Tenemos que entrar en Gloria a contacto con el Dios. Espíritu Santo para que Él te diga lo que usted y yo debemos de hacer, porque Él tiene la brújula para guiarte hacia el norte. Él tiene el mapa para llevarte hacia puerto seguro. Pero si tu embarcación tú no le das el timón a Cristo, vas a naufragar y posiblemente hasta tu vida se pierda en alta mar, porque las olas, los vientos fuertes de tormenta no son cosa fácil. Pero si tu vida está fundamentada en la roca que es Cristo, ni tú ni tu casa van a perecer. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Él vive! La persona que camina con Dios es aquella que tiene fundamentada su fe en Cristo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Yo no puedo entender cómo es que hay gente que dice que le sirven a un Dios grande y su fe es pequeña. Eso como que no pega, hermano. Eso no pega. Santo. No, pero es que Cristo lo que demanda de mí es mi fe semejante a un grano de mostaza. Sí, pero Él no quiere que tú te quedes con esa medida de fe. Él quiere que tú la desarrolles. Aleluya. Santo, gracias, Padre. Porque hay gente ni con el granito de fe de mostaza que tiene hacer nada, imagínate. Santo Dios. Ayúdanos, Padre Jesús. Mira los discípulos, ellos echaban fuera demonios, pero llegó un momento donde hubo uno que no lo pudo echar. Y Cristo le dijo, por vuestra poca Fe. Dios mío, Padre. O sea que como ellos sabían que no tenían una vida de oración, su fe se les había apagado. Wow. Y ahora estaban reprendiendo demonios, pero ya lo hacían para ver qué resultado tenían. Pero no estaban seguros del resultado que iban a tener. Santo. Ya lo hacían como quien dice, si sale que salga y si no que no salga. Gloria a Dios. A veces nosotros no estamos así. Señor, voy a hacer esto y que salga como salga. Si me sale bien, pues bien, y si no, pues mal. Y pensamos que es un chiste. Y lo cogemos todo a relajo. Aleluya. Y por eso vemos personas que nos limitamos a una mente llena de esterilidad. Santo. A una mente llena de obstáculos en el camino que nosotros mismos se supone que los quitemos. Impedimentos que no nos permiten avanzar. Aleluya. ¿Y sabe dónde comienzan los impedimentos? En la mente. Amén. Cuando usted se propone algo mentalmente, usted lo hace. Pero lo que nosotros nos proponemos siempre es hacer lo malo. Pero para hacer lo bueno, ponemos 20,000 excusas primero y ya hasta lo último es que lo venimos a hacer. A última instancia, a última hora. Cierto. Póngase a pensar usted en eso. Por eso es que si hay una relación que usted tiene que arreglar con Dios en esta noche, hágalo pronto. Amén. Aleluya. Porque Cristo viene a buscar a la iglesia. La gente piensa que Cristo no viene. Cristo viene a levantar a la iglesia. Y el que no esté listo se va a quedar, hermano, y no es un relajo. Hay gente que juegan con el evangelio y piensan que esto es cosa sencilla. Pero la palabra que se estaba leyendo en la apertura es una realidad. El juicio ha de comenzar por la casa. Amén. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el impío y pecador? Estamos hablando de los impíos que están adentro. Porque el impío es aquel que conoce la voluntad de su Señor, pero que se niega a hacerla. Amén. Gloria a Dios. Usted dice conocer a Dios. Yo digo conocer a Dios. ¿Dónde están los frutos de que lo conocemos? Aleluya. ¿Dónde está la demostración de la relación que tenemos con Él? Se supone que en tus hechos se refleje lo que tú muestras en la intimidad con Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que cuando José fue amenazado, ese hombre no andaba por ahí parloteando y gritando y con lloradera? Él estaba confiado de que él había hecho lo correcto. Amén. Él sabía el Dios que él le creía, él sabía el Dios que le servía. Eso. Él sabía el Dios que estaba honrando. Y cuando lo metieron en la cárcel, él no se puso a gritarle a la gente, aquí me metieron por injusticia. Él ni siquiera habló del tema. Amén. La gente se dio cuenta porque Potifar se dio la tarea de proclamarlo. Y ese hombre se quedó tranquilo porque el que nada debe, nada teme. Amén. Aleluya. Aleluya. Y los mismos que vieron que se hundió en la cárcel fueron los mismos que vieron cuando el faraón lo honró delante de todo el pueblo y le dijo, tú vas a ser el segundo después de yo en todo Egipto, y el que no te respete a ti va a ser muerto y su casa la vamos a convertir en un muladar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? A veces los mismos que nos ven fracasar son los mismos que van a ver cuando Dios te ponga en gracia, cuando Dios te ponga en alto. Mira, los hermanos de David eran gente Gloria a que Dios. estaban acostumbrados al prestigio, a la gloria de los hombres. Cuando Dios levanta a David y lo saca del desierto de cuidar las ovejas de su padre para llevarlo a la batalla y demostrarle el secreto que David tenía con Dios y cómo Dios los estaba preparando en ese desierto lleno de soledad y en el anonimato, ellos le
dijeron, te conocemos que eres un soberbio. Santo. Porque lo querían hundir. Conocemos que vienes y con intenciones de ver la batalla. Eres un soberbio. Y David, como sabía lo que tenía, no le dio cumplido a ellos de nada. Amén, gloria a Dios. David no pidió que lo ungieran. Yo le aseguro que los hermanos estaban allá haciendo fila diciendo, a mí es que me van a ungir. Y David ni siquiera sabía que Samuel estaba allí. Porque mientras los hermanos estaban buscando exposición de hombre, David estaba en la intimidad con Dios. David estaba componiendo alabanza. David estaba peleando con leones. David estaba peleando con fieras, cuidando el rebaño de su padre. Ahora la gloria, lo que iba a demostrar en el futuro, de que la misma manera en la que él cuidaba de esos animales, iba también a cuidar del pueblo de Dios. Y no solamente los iba a llevar hacia el lugar seguro, no solamente iba a ser la lámpara de Israel, sino que también iba a sacar la cara por el pueblo sobre el cual Dios lo había puesto. Y cuando los hermanos le dijeron esto, dice que David se apartó de ellos y los dejó hablando solos. Santo Jesús. A veces hay cosas, hay conversaciones que usted y yo como cristianos no debemos de tener con mucha gente. Amén. Cuando se calla, mira, la Biblia dice que el necio, aun cuando calle, eso le es contado por prudencia. Amén. Hay momentos donde hay que poner cuchillo en nuestra garganta. Hay que saber cuándo hablar, porque en la mucha palabra no falta el pecado. Amén, amén. ¿Qué está diciendo esto? Sé cuidadoso con lo que hablas. Sé selectivo con las palabras que vas a pronunciar. Porque a veces nos emocionamos de tanto hablar. Y después cuando meditamos lo que hablamos, decimos, aquí metí la pata, dije esto y no lo debía de decir. Pero nos damos cuenta después que lo hacemos. Cuando se supone, que dijo el proverbista, que el sabio piensa antes de hablar. Nosotros pensamos después de que hablamos. Cierto. Y eso a veces apaga el fuego y la unción de Dios en ti, contrista al Espíritu Santo. Cierto. Porque no podemos hablar de Dios y luego estar hablando incoherencias al mismo tiempo, porque Dios no patrocina eso. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que estoy viendo yo del pueblo de ahora? Que no tenemos ningún interés por mejorar como cristianos. Hay gente que no tiene interés de mejorar. Siempre se quedan en lo mismo. Yo así como soy. Se quedaron con el viejo molde. Ayúdanos, Crecieron Padre. durante un tiempo, pero luego se sentaron en conformidad. Y dijeron, de aquí no me mueve nadie. Y así están. En vez de ir avanzando, van de mal en peor. Y dicen, Dios está conmigo. ¿Quién? Que Dios camina y está contigo. Y tú haces cualquier cosa como se te da la gana. Y ni a Dios incluyes en lo que vas a hacer. Ayúdanos, y ni a Dios Dios. incluye en tu vocabulario. Aleluya. Gloria a Dios. Es para que usted vea que tenemos que reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Amén, Por amén, eso es que gloria a el apóstol Dios. Pablo dijo que todo lo que hagamos, sea de hecho o en palabras, Así es. hay que hacerlo para la gloria del Dios Padre, Amén. dándole gracias a Jesucristo. Amén, gloria a Dios, ¿Cuántos le dan un aleluya? aplauso fuerte al Padre, Gloria a al Hijo y al Dios. Espíritu Santo? Póngase sobre sus pies. Maravilloso. Estaremos caminando con Dios. Maravilloso, Jesús. Estaremos caminando con Dios. Asegúrese de eso, hermano. Te adoramos, Dios. Ese debe de ser su preocupación y su compromiso. Aleluya. El día que usted no sienta a Dios cerca de usted, preocúpese. Hay gente que no siente la presencia y para ellos es como cualquier cosa. Maravilloso, Jesús. Mire, Qué lindo Dios. hay gente que sabe que se van a perder Santo. en la condición en la que están y no quieren arreglarse. Aleluya. Eso es muy peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque eso la Biblia le llama corazón malo de incredulidad. Y el corazón malo de incredulidad, Dios lo entrega a una mente reprobada para que se pierda. Esto es muy preocupante. ¿Acaso los fariseos no eran los mismos que Dios los entregó por su terquedad y por su incredulidad a una mente reprobada? Quizás no hacían cosas aberrantes, pero ya venían con un gusano que los estaba carcomiendo como gangrena por dentro. Amén, aleluya, gloria a Y por Dios. eso Cristo le dijo, las llaves del reino se os es quitada a vosotros y se les es dada a gente que produzcan el fruto de él. Le estaba diciendo Cristo, ustedes no van a entrar en la gloria de mi Padre. Santo. Qué lindo Dios. Mano, hay gente que por su comportamiento han sido desechados de la salvación. Amén, amén. Ah, que Dios no puede hacer eso. No, que Dios no lo puede hacer. ¿Acaso no fue Moisés que se postró delante de él y le dijo, no raiga el nombre de esta gente del libro, ra el mío? Sí.
Wow. Moisés conocía que Dios era capaz de no solamente escribirte, sino también de borrarte del libro. Hay que tener cuenta, hermano. Amén, aleluya. Hay que tener cuenta. Así que vamos Gloria a a orar, Jesús. dándole gracias a Dios por su palabra y porque Él nos ha hablado en esta poderosa tarde. Padre.